Bueno, nos hemos venido aquí a ver la Fórmula 1. ¿Algo que declarar sobre la clase? No, de momento no, acaba de empezar. No hay nada que decir. A ver si nos la pone aquí, que hay televisión. Estamos en la sala VIP de... Está atrás. Muy buenos días, raneadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien, de fruta madre. Dejadme las frutas en los comentarios, pero teniendo en cuenta que estamos ya en Semana Santa, mejor dejadme unas torrijas, que si no sabéis hacerlas, hice la receta hace 2 domingos. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos, y es al campeonato de Cars del Carlos Sainz Center. Esta vez nos tocó en la pista de Las Rozas y carrera de resistencia, o sea, 45 vueltas. Una matada, pero hemos sobrevivido. Yo por lo menos he sobrevivido. Y bueno, cosas que quiero decir. La pregunta del día era quién iba a ganar en la Fórmula 1 en Australia, y como esa carrera ya ha sido, cuando estéis viendo esto, Australia ha sido a la mañana, ya habrá pasado, así que dejadme en comentarios qué piloto de los nuestros ha acertado la porra. Aprovecho que yo esto lo estoy grabando antes de Australia, mi porra es Leclerc, a ver si gano yo. Y bueno, ya sin más os voy a dejar con las vistas de la trazada del circuito y las entrevistas. Vale, David, ¿algo que decir? ¿Has venido a los entrenamientos o no? No, no he venido a los entrenamientos. Yo siempre vengo aquí fresco, preparado. ¿Sabes qué es resistencia, verdad? ¿Cuántas vueltas hay que dar? 45 me parece. ¿Y crees que aguantarás? ¿Lo llevarás? Yo no, yo a partir de la 30 desenchufo. Y la pregunta del día, lo de siempre, la porra para la carrera, la de Fórmula 1, lo único que todavía está la quali. Yo voy a decir Leclerc, Verstappen, Carlos. Mario, te toca declarar. ¿Has venido a entrenamientos? Sé que no has venido. No, no he venido. ¿Y qué tal fue? Fue medio maratón, ¿no?
¿Perdona? Medio maratón el domingo pasado, ¿no? Bien, pero no llegué a hacer la media. Hice la Pro Futuro de 5,8 kilómetros. Ah, cortita, ¿no? Sí. No estoy ahora preparado para hacer carreras tan largas. Bueno, ¿y qué tal fue la de 5,8 kilómetros? Bien, me hubiera gustado haber ido un poquito más rápido, pero bueno, bien, poco a poco, modo estreno. Suave. Y aún no ha terminado la quali de Fórmula 1, pero ¿te gustaría aventurarte a decirnos quién ganará el domingo? Porra para el domingo. Voto por Verstappen, Leclerc, Sainz. Por la Fórmula 1. Recuérdame nombre, Iván Pastor. Exacto. Iván Pastor, y aquí tenemos a Fran, que os confundo siempre. Bueno, Iván, pregunta del día, Fórmula 1, ¿quién ganará mañana? ¿Quién ganará mañana? Yo quiero que gane Pérez, pero creo que va a ganar Leclerc. Bueno, ¿y has venido a los entrenamientos de aquí, de nuestra competición? Sí, el jueves. ¿Y cómo viste los karts? Pues el 29 cosechadora, ahora parece que va bien, ¿vale? Y luego el 5 va muy bien, o sea, pero muy bien es casi, se podría considerar avión el 5. Y el 7 no se puede bajar en 31.8, o sea, se queda estanco ahí en 31.8 y no se puede bajar de ese tiempo. ¿Y cómo vas a afrontar las 45 vueltas, que es la carrera? Con mucha paciencia. Vale, estamos con Fran. Sí. ¿Cómo te has sentido? Bueno, no sé si has venido a los entrenamientos de... Sí, fui el viernes, hice 3 sesiones. La verdad, la pista estaba muy lenta porque solo bajaron 2 a 31 y la verdad parecía que los karts iban más lentos que la última vez que estuvimos aquí, y a ver si esta vez tengo más suerte y a ver si puedo hacer así un tiempo decente para la carrera. ¿Quién crees que va a ganar en Fórmula 1 mañana? Yo creo que va a ganar Leclerc porque le veo más fuerte de las qualis y tiene buen ritmo de cara a mañana. ¿Y cómo vas a afrontar las 45 vueltas de nuestra carrera? Paciencia, constancia y a ver lo que sale, y espero tener el mejor resultado. Vale, pues estamos con Iván. ¿Cómo te sentiste en los entrenamientos de jueves y viernes? Bueno, la verdad es que me han tocado 2 karts que eran muy malos. Me ha tocado, la última vez me tocó el 15 y el 9 y no me fue muy bien, la verdad, me hice 32 y pico. No me gustó nada, pero bueno, pero me noto bien. ¿Y cómo piensas? Sabes que la carrera son 45 vueltas, ¿cómo piensas afrontarlo? Pues con confianza y desayunando bien. Sí. ¿Qué has desayunado? Un colacao y una magdalena. ¿Y qué? Un colacao y una magdalena. Ah, guay. ¿Y en Fórmula 1 quién crees que va a ganar mañana? Van a haber a lo mejor hay dobletes de Red Bull o de Ferrari, pero creo que Verstappen, Leclerc, Pérez y Sainz. Mario, ¿algo que declarar? Sí, que estoy de empalme. Que estoy de empalme, no he dormido hoy. Pero no has dormido por la Fórmula 1. Sí, bueno, y porque se me ha hecho un poco tarde. ¿Quién crees que va a ganar mañana? ¿Sabemos ya cómo salen? Sí, sale Leclerc, Verstappen, Pérez, Sainz noveno y Alonso podía haber hecho pole, ¿sabes quién? Bueno. Pero yo creo que va a ganar Leclerc. Voy a ir a Leclerc, ¿no? O sea, apuesta segura. ¿Cómo piensas afrontar las 45 vueltas de nuestra carrera? Bueno, yo he corrido bastantes veces ya la resistencia, soy ya un viejo conocido aquí. Y creo que lo importante es hacer bien las primeras vueltas, sobre todo las 5 primeras, y una vez ya mantienes el ritmo, reservarte mucho para las últimas, porque ya las últimas el nivel de concentración de los otros pilotos baja mucho y también de cansancio, y si todavía tienes gas para seguir y empujar, puedes ganar al menos alguna posición con un error humano. Estamos aquí con Nicolás. ¿Cómo te has sentido en el calentamiento clasificación? Pues bastante bien, la verdad. Creo que me ha tocado un car bastante bueno y
he conseguido clasificar segundo, así que yo creo que igual puedo ir a la final, que sería mi primera final, o sea que tengo ganas. Guay, genial. Y respecto a la Fórmula 1, ¿quién crees que va a ganar mañana? Pues no lo sé, acabo de ver que algo ha pasado con los españoles, que han quedado décimo Sainz y décimo Alonso, pero no sé, supongo que Leclerc. Bueno, estamos aquí con Alicia. ¿Qué tal te has sentido en la clasificación? Bien, más o menos. Bueno, el kart un poco lento, no aceleraba como tenía que acelerar, pero es sorteo, así que es lo que hay. ¿Y cómo piensas Yo afrontar? siempre digo cosas negativas, perdón, sigue. Bueno, ¿cómo piensas afrontar la carrera, que son 45 vueltas? Con muchas ganas y la verdad es que no me preocupa lo de las 45 vueltas. O sea, quiero decir, sí, pero yo llego igual de muerta a mi casa, ¿sabes? Me duele todo, así que me da igual 40 que 20. Los voy a hacer igual de bien, yo creo, vamos, o de mal. Y respecto a la Fórmula 1, ¿quién crees que ganará mañana? Ay, ni idea, eso ya, es que ya voy un poquito perdida, no sé cómo va mucho, pero... Dicen que sale primero Leclerc. Pues un Ferrari o un Red Bull. Es que están arriba ahora, o sea, es lo que hay. Bueno, estamos con Rolando, que has hecho el mejor tiempo en tu tanda. Sí, efectivamente he hecho el mejor tiempo en mi tanda y bueno, pues el kart se ha sentido bien, nada más que antes de que nos pararan se me movían los pedales para adelante, pero luego se solucionó y pude hacer el mejor tiempo. Guay, genial. ¿Cómo te ves para correr 45 vueltas? Yo creo que puedo aguantar. Normalmente en los entrenamientos no me he sentido cansado. El jueves he hecho como 3 tandas y me he cansado. Yo creo que puedo aguantar. Guay, genial. Y una última pregunta, en Fórmula 1, ¿quién crees que va a ganar mañana? Yo creo que... A ver, es que no he visto todavía los resultados de la quali, que yo digo... Salen, creo, Leclerc, Verstappen y no sé si Pérez, por ahí en ese orden. Yo No sé si creo que alguno va a de- ganar o Verstappen o Leclerc, yo creo, no sé. Sí, está entre ellos. Sí. ¿Qué opinas? Que entre ellos las peleas son mucho más limpias que entre Verstappen y Hamilton el año pasado, ¿no? Yo espero que sí, ojalá no veamos un final tan tenso y así con un final muy agresivo, ¿no? Quiero que los aficionados normalmente quieren que la pelea por un título por el mundial tiene que ser limpio y como se debe, no con eso. Eres Adrián porque he visto la camiseta corporativa que pone Adrián. Claro. La camiseta de equipo. Sí, Y ahora estamos aquí ya. con nuestro amigo Sergio, que creo que se ha metido Estamos en con el Sergio, está ahí, que ha organizado un poco el equipo, le encanta de hacer grupo y al final es divertido, hace bien, nos anima y hace grupo. Bueno, si no estáis, como estáis vacunados, entiendo, acercaros hacemos un juntos. acercaros un poquito. Lo que nos ha caído el mismo casco encima. Exactamente, A ver a quién O sea, ya. lo cambian de los dos. Vale. Yo creo que a mí, Bueno, porque voy más lento que tú. No lo sé, ¿verdad ¿qué tiempo habéis hecho? Yo creo que salgo un poquito por delante de ti. Creo Sí. que 2 décimas. Sí. 2 décimas por delante. 33, 7-8. algo así, 33. O sea, ¿cómo os veis para correr 45 vueltas? Cansado. Va a ser bastante Muy duro. Y pregunta, en Fórmula 1, ¿quién ganará mañana? Fórmula 1. Pues acabamos de la clasificación, como la veo, más Verstappen o Leclerc. Yo creo que Leclerc. No lo sé. El nivel es alto, en medio segundo hay 10 pilotos, veremos qué pasa. Pero bueno, lo pasamos bien seguro. De otra forma, yo creo que iba bien Alonso. Lástima que se ha estrellado ahí en la vuelta rápida. Yo creo que iba al límite y por eso lo Iba estrelló. muy al límite. Haciendo el récord, segundo sector, yo creo que iba a estar ahí top 3, top 4, quitando a un Red Bull o a un Ferrari. Y lástima de la vuelta, pero bueno, es lo que hay. A veces no tienes suerte. Bueno, A pues ver qué tal, este año es muy competitivo, he dicho, y me gusta verlo así.
estamos con Sergio, el creador de, ¿cómo se llama el equipo? Poveda Racing. Bueno, ¿cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo? La idea de crear el equipo, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, yo soy apasionado de los coches y me metí en el campeonato, conocí a gente nueva, le comenté la idea. Yo soy diseñador gráfico, diseñé lo que es la camiseta, el logo. Se lo propuse a ellos y me dijeron que sí, bueno, aquí estábamos dándolo todo. ¿Y cómo te has sentido en la clasificación? De verdad que lo único malo fue que salimos del primer grupo, la pista estaba fría, costó mucho calentarla, pero en las últimas 2 vueltas pude mejorar mi tiempo y bueno, creo que salgo de octavo o noveno. Bueno, eso es buen puesto. Sí, con la pista como estaba, está bastante bien. Y una última pregunta, Fórmula 1, ¿quién ganará mañana? ¿Cómo? En Fórmula 1, ¿quién ganará mañana? Ferrari, seguro Ferrari. Bueno, Alex, ¿cómo te has sentido en la clasificación? Pues bueno, un poco lento porque el car que me ha tocado es el más lento de todos. No, el más lento es el mío. ¿Él? El mío. ¿Cuál es? El 28. No, el 28. No, El 28 no, que Roboto lo lleva en más 80 y lo ha hecho. Yo llevo el 29, que para mí es el peor, he hecho 32.6, o sea, con el 5 por ejemplo hice 32.00 y no sé, me he sentido bien. A ver, el coche no va mal del todo, pero le falta velocidad. En las curvas la gente derrapa y yo no derrapo porque no tiene velocidad. Bueno. Y en cuanto a Fórmula 1, ¿quién crees que ganará mañana? Leclerc. Si no, apuesta segura. Leclerc y segundo Carlos. No, perdón. Es que sale detrás. Leclerc y segundo Verstappen. Y tercero apuesto por Pérez. Salen así, ¿no? Sí. Pues, o sea, apuesto por eso. Porque no va a haber adelantamientos ni nada. Yo creo que no, porque a ver, a no ser que Pérez adelante a Verstappen, no creo que Red Bull adelante a Ferrari. Carrera aburrida entonces. Va a ser divertida por detrás. Bueno. Con el piloto número 13, que no me sé tu nombre. Andrés. Andrés. Bueno, ¿qué tal te has sentido en la carrera? Bien, salimos quintos, pero el Carlos tiraba hoy y al final 45 vueltas cansan mucho, la primera vez que se hace y bueno, hay que aprender carrera a carrera. Es la primera vez que corro la temporada y llevo montando muchos años, pero yo creo que carrera a carrera se aprende cada día. Genial. Y la pregunta del día, para mañana, ¿quién va a ganar en Australia? Va a Charles Leclerc. Leclerc, ¿no? Soy ferrarista desde pequeño y mi corazón es de Ferrari. Y de Carlos y de Charles. Son muy buenos pilotos. En segunda posición, con el car número 20, Jesús Díaz. Y ahora sí, se hace el silencio para recibir con una fuerte ovación al campeón de más 80 kilos con el car número 12, Roberto de la Serra. Bueno, Antonio, enhorabuena, otro podio más. Declaraciones, ¿cómo te has sentido en la carrera? Buenas, pues mira, hoy hemos vuelto al podio acostado, aquí nadie regala nada, como siempre digo. La verdad es que ha sido una carrera bastante competida. Estábamos muy juntitos los 5 o 6 primeros, pero hoy con los comisarios que eran nuevos han tenido muchos problemas para poder controlar el tema de banderas. Han fallado un poquitín, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza y para la siguiente carrera seguro que mejora. Muchos saludos a todos, los del grupo de Aymara, y ya sabes, muchos besitos a tu madre, como siempre, con mucho cariño. Hasta la próxima. Muchas gracias, enhorabuena y nos vemos en la siguiente. Venga, hasta la próxima. Bueno, Jesús, segunda posición, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido durante la carrera? Pues bastante bien, vamos, me ha tocado un coche bastante competitivo, la verdad, y bien, he tenido ritmo y bueno, bastante bien, muy cómodo me he visto. Primer podio, ¿no?
Segundo. Segundo. Hice tercero en la primera carrera y ahora segundo. Voy poquito a poco. Bueno, Roberto, enhorabuena una vez más que has ganado. Enhorabuena. Pues muchas gracias. Se ha dado bien. Hemos empezado el día bien. Me ha tocado un coche. No tengo que tocarme, ha sido competitivo, pero ha sido muy sufrido. Ha estado muy competido el planteamiento como la clasificación. Y hemos conseguido la pole. Luego en carrera me ha dado vidilla las primeras 10-15 vueltas de carrera. Y nada, tengo ese jueguecillo que luego al final, las últimas 2-4 vueltas, el segundo me ha ido muy bien, ha ido muy rápido, hasta pegado a mí y he ido destacando. Y nada, hemos conseguido ganar, nos escapamos un poquito más. Y nada, muy contento, para la próxima más y mejor. Y nada, felicitar a todos los pilotos que han estado muy bien. Así que... ¿Quién va a ganar en Fórmula 1? ¿Quién va a ganar la carrera en Fórmula 1? Yo pienso que uno de los Ferrari, pienso que Leclerc, pero si gana Carlos mejor, pero pienso que va a ganar Leclerc y yo un poquitito mejor. Con el carro número 14, Lucas Nogueles. En segunda posición, con el carro número 27 y volviendo al podio, David Cantero. Y ahora sí, se hace el silencio para recibir una vez más con una fuerte ovación al campeón con el carro número 28, Miguel Cuenca. Rápidamente, antes de que nos echen de la pista, enhorabuena. Gracias. Tercera posición. ¿Cómo te has sentido durante la carrera? A ver, saliendo segundo es que sales por fuera y en nada te adelanta tercero, entonces mi objetivo era quedar tercero. Pues entonces ya he dicho, me quedo tercero, me mantengo detrás de David y a ver si le puedo adelantar. Pero es que el problema es lo que hemos dicho los dos, que los doblanos han fastidiado toda la pelea porque ha habido un momento en el que he tenido que hasta golpear a uno para hacerme hueco y no mucho más, pero sí, buena carrera. Bueno, David, enhorabuena, segunda posición. Hemos visto que ha habido problemas con los doblados, pero yo creo que en el fondo lo bueno es que no ha pasado nada. Sí, ya era hora, por fin una carrera mejor. Y bueno, el problema de los doblados que nos han quitado un poco la lucha que podríamos haber tenido, que habría estado chula, pero bueno, por lo menos un segundo está bastante bien. Se escucha, tú grita. Pues nada, bien, he hecho pole, vuelta rápida y victoria, así que perfecto todo. Genial, enhorabuena. ¿Quién ganará en la carrera de Australia? Verstappen. Verstappen seguro. ¿Que seguro Verstappen? Guay, pues muchas gracias y enhorabuena. Bueno, la carrera salí a la última, adelanté a uno y estuve 45 vueltas aguantándolo. Creo que era David Domínguez. Luego tuvimos un problema con los doblados Porque se va a oír ahora muy bien. Teníamos problemas con los doblados porque yo no sabía a quién tenía que dejar pasar y quién era el último. Entonces hubo un momento en el que él me pasó, luego le pasó lo mismo, yo le pasé a él, pero bueno, al final creo que quedamos volvimos a recuperar nuestra posición y luego, claro, el problema de los doblados, pero creo que no perjudicamos a nadie. Buena carrera, por lo menos he estado luchando y las 45 vueltas se me pasaron volando. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y veis el vídeo hasta el final. Cuando quieran me ayudas. Pero Mario, ¿por qué te has cambiado aquí? Que no allí. ¿Por qué te has cambiado aquí? Ah, no sé. Estaba muy cansado. Mario, estoy grabando, tú sujetas.
nos ha ido